Increíble revelación. Compré una casa de campo y en 60 minutos llegan 20 amigos inesperados a tocar a mi puerta. Julio, un ingeniero de 35 años, había estado soñando con este momento durante años. La casa que pertenecía a su abuela era su refugio, un símbolo de su infancia llena de risas, corrales y el olor a tierra mojada. Hizo malabares entre horas interminables en la oficina y proyectos en una multinacional que ignoraba su espíritu. Sin embargo, el calor del hogar lo esperaba, prometiéndole paz y un escape del ajetreo diario. Pero cuando recibió la llamada de su madre, una sombra oscura comenzó a eclipsar su alegría. «Te están esperando todos. No te puedes escapar de la familia», dijo con ese tono que no admitía oposición. En un instante, el sueño de tranquilidad se transformó en una vorágine. La casa, que había imaginado como un santuario, se preparaba para ser invadida por un bullicio que extorsionaba su tranquilidad. Ansioso, imaginó a la familia reunida, y el pánico empezó a tomar forma en su pecho. La primera puerta del pánico se había abierto. ¿Acaso podrían ver en su corazón la ansiedad que lo devoraba? Mientras sus amigos comenzaban a llegar, traídos por la inercia de unas viejas amistades y un sentido de obligación familiar que se reflejaba en risas forzadas, la visión de un lugar sereno se desvanecía. Las risas resonaban en la sala, pero también traían consigo ecos de conflictos pasados, asuntos no resueltos que surcaron la historia familiar como cicatrices invisibles. Un abrumador lado oscuro de la historia familiar comenzó a espolear sus pensamientos. Julio se detuvo en un rincón, su mente funcionando a 1000 por hora. Recordó a su abuela, su fortaleza y sus debilidades, pero entre el vino y las charlas, se intercalaban miradas que transmitían algo más que solo amistad. Algunos de sus amigos parecían interesados en la casa por razones que no podía ignorar. ¿Acaso pensaban en la propiedad más que en él? Una marea de sospechas comenzó a inundar sus pensamientos, y con cada risa que estallaba, su ansiedad se transformaba en un nudo en el estómago. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su palpitante deseo de claridad comenzó a chocar con la realidad complicada de su familia. Mientras las horas avanzaban, el aire se volvía denso con el desgaste emocional. Los abrazos comenzaron a sentirse un poco más fríos, las sonrisas una máscara del verdadero estado de ánimo. Puntuales como un reloj, viejos rencores comenzaron a desbordarse, dejando a Julio atrapado entre el deber de acogerlos y la necesidad de proteger su recién adquirido hogar. En un momento de máxima angustia, golpeó la mesa, exigiendo respeto y verdad, esperando que sus palabras actuaran como un bálsamo. Pero la respuesta fue variable, unos aplaudieron, otros se cruzaron de brazos. El salón que había imaginado lleno de amor y risas ahora se sentía como un campo de batalla emocional donde las lealtades se volvían difusas. La música palpitaba, y la tensión se multiplicaba. Mientras se retiraba a un rincón buscando un respiro, la sombra de su abuela lo rodeaba con el eco de su legado. Aquella casa no solo representaba un escape, significaba herencia. «Hay cosas que no están dichas», murmuró su madre, antes de que un ruido atronador interrumpiera la conversación, dejando a Julio al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. La atmósfera se tornó insostenible. Julio inhaló profundamente, buscando un ancla en la tormenta emocional que lo abrumaba. A cada risa que resonaba, sentía que se alejaba más del propósito original de su reunión. Aquella casa había sido su refugio, su deseo de encontrar paz en la vorágine de la vida cotidiana. Ahora, era un escenario donde la herencia familiar y las emociones reprimidas amenazaban con desbordarse. Cada rostro reunido era un espejo de lo que había dejado atrás, expectativas, comparaciones y la eterna sensación de ser el hijo que debía cargar con el peso de la historia familiar. Podía ver en ellos la curiosidad y, más aún, la necesidad de sentirse parte de algo que no les pertenecía. De pronto, la casa se convirtió en el lugar donde sus inseguridades se tornaban visibles, una prueba no solo del capital material que había adquirido, sino del vacío emocional que aún lo aprisionaba. Mientras regresaba al frenesí de la fiesta, una idea comenzó a germinar en su mente.
Tal vez era hora de transformar aquel momento de caos en una oportunidad. Necesitaba tomar el control de la narrativa, no solo para él, sino para todos los presentes. Sentía un creciente impulso de cuestionar no solo sus relaciones, sino también su lugar en esa familia que parecía más un estruendo que un refugio. ¿Por qué hemos permitido que viejas rencillas distorsionen lo que realmente somos? Lanzó al aire, su voz firme resonando en el bullicio. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente, como si el tiempo se hubiera congelado. Las miradas se fijaron en él, algunas desafiantes, otras sorprendidas. Julio se sintió vivo, alimentado por la adrenalina de confrontar aquello que durante años había evitado. Este era un momento decisivo no solo para la reunión, sino para su propio proceso de transformación. Tenía que desmantelar las viejas estructuras y hacer que tanto su familia como él entendieran la necesidad de avanzar. La libertad era posible, pero primero debía salir a la luz toda esa carga emocional enterrada bajo capas de imposiciones sociales. Es momento de compartir lo que realmente sentimos, continuó, mientras sus palabras comenzaban a fluir como un torrente incontrolable. Habló de sus propios miedos, de la presión social que sentía al cargar con el legado de su abuela. Reveló sus inseguridades sobre su carrera, la sensación de estar perdido en un mundo laboral que nunca le había realizado del todo. Sus amigos y familiares lo escuchaban, algunos con incomodidad, otros con empatía. Un par de ojos comenzaron a brillar con un nuevo reconocimiento, como si validaran la lucha interna que él había llevado por tanto tiempo. A medida que la conversación avanzaba, empezaron a surgir confesiones. Uno a uno, comenzaron a abrirse, compartiendo sus propios temores y aspiraciones reprimidas. Esta danza de vulnerabilidad transformó la energía de la sala. La música se desvanecía, y los ecos de viejas rencillas comenzaban a ser reemplazados por un sentido de comunidad renovada, un lazo más auténtico. Sin embargo, al sentir que la conversación cobraba vida, una sombra de duda volvió a atravesar su mente. ¿Realmente estaba dispuesto a enfrentarse a las verdades de su pasado? ¿Podría sostener estas revelaciones y a la vez proteger lo que había construido? La expectativa de lo que vendría después lo mantenía en vilo, y aún había más por descubrir sobre sí mismo y su familia. Julio sabía que este solo era el comienzo de un viaje que transformaría no solo su hogar, sino su identidad. A medida que la conversación fluyó, un fuego interno comenzó a encenderse en él, impulsándolo a explorar el trasfondo de su familia más a fondo. Había llegado a un punto crucial, la búsqueda de su verdad era inminente. Mientras las palabras continuaban fluyendo como un manantial de emociones renovadas, una caprichosa idea le cruzó la mente. Quizás había algo oculto en aquellos muros antiguos que aún no había descubierto, un secreto de su abuela que podía desatar todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Era el momento de desenterrar esos misterios, antes de que el peso del pasado lo aplastara nuevamente. ¿Qué realidades estaban ocultas bajo la superficie de lo que muchos consideraban solo una herencia material? Teniendo la respuesta a su vez, tal vez podría finalmente liberarse de las cadenas invisibles que lo ataban. Julio sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. La visibilidad de sus emociones había cambiado la química de la reunión, y lo que antes era un ambiente denso empezaba a transformarse en un espacio de autenticidad. Sin embargo, ese ligero resquicio de esperanza era eclipsado por la inquietud que pulsaba en su mente, el secreto de su abuela. La idea de indagar más en su pasado comenzaba a tomar forma como una necesidad imperiosa entre sus pensamientos. Una decisión emergió con fuerza. Dejaría de lado las inseguridades y se adentraría en la investigación de su herencia familiar. No solo por su propio crecimiento personal, sino también por fomentar un entendimiento más profundo con aquellos que le rodeaban. La búsqueda del secreto no sería solo un viaje individual, sino una forma de unir a la familia a través de la sinceridad y el coraje. Así que, tras la liberadora conversación, Julio tomó un momento para observar a su gente. Cada uno de ellos representaba un pasado compartido, pero también un futuro incierto. Se dio cuenta de que, al abrirse, había inspirado a otros a hacer lo mismo. Cada confesión había destrabado algo dentro de él, como si una nueva realidad estuviera al alcance de su mano. Bajo esa nueva perspectiva, se acercó a su hermana Clara, quien había permanecido en silencio, con los ojos llenos de preguntas. «Clara, tengo una idea», le dijo, su voz resonando suavemente en medio del bullicio residual de la fiesta. «Creo que necesitamos descubrir más acerca de la historia de mamá y la abuela. Quizás juntos podamos encontrar algo significativo». Clara lo miró, el ceño fruncido. «¿Y si lo que encontramos nos hiere más de lo que imaginas?», cuestionó. «Precisamente por eso.
necesitamos entender sus sacrificios, sus luchas. Podría darnos respuestas a lo que somos hoy, insistió Julio, enfrascado en un torrente de convicción que nunca había sentido antes. Con un ligero asentimiento, Clara aceptó. Sabía que las palabras de su hermano habían despertado una llama, ambos estaban listos para asumir el riesgo de adentrarse en el pasado. La conversación que siguió, lejos de ser ligera, se tornó en un pacto entre ellos. Intentarían desentrañar juntos el legado familiar. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de exploración. Julio y Clara se reunían en la casa de su abuela, a menudo con viejas fotografías y cartas amarillentas. Cada fragmento revivía recuerdos y creaba otros nuevos, mientras buscaban pistas entre las sombras del pasado. Sin embargo, también enfrentaban momentos de frustración ante la falta de respuestas y la confusión que surgía al confrontar los secretos familiares. A medida que se sumergían en cada descubrimiento, un nuevo hilo de tensión tensionaba la narrativa de su familia. Los ecos de viejas disputas parecían resonar nuevamente, amplificándose en la falta de aceptación de sus retos actuales. Era como si cada respuesta traída a la superficie liberara un conflicto nuevo. Una tarde, mientras revisaban un viejo baúl, Clara tropezó con una carta escondida entre documentos desgastados. Al abrirla, su expresión cambió drásticamente. «Julio, mira esto», susurró, su tono lleno de incredulidad. Sabía que tenían en sus manos algo importante, quizás una verdad que cambiaría no solo su percepción sobre la familia, sino sobre sí mismos. Julio se acercó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Era el momento decisivo que había anhelado, la revelación que prometía abrir puertas a realidades desconocidas. Sin embargo, la incertidumbre lo acechaba. ¿Qué riesgos estaban dispuestos a asumir para desenterrar lo que había estado enterrado durante tanto tiempo? La carga del pasado se entrelazaba con su búsqueda de identidad, y el camino que tenían por delante se vislumbraba tanto como prometedor, como aterrador. Mientras se adentraban en las palabras que podrían cambiarlo todo, sentía que ya nada sería igual. La revelación de esa carta podía ser la llave que encadenaría su destino con su legado o un nuevo obstáculo que superar. Pero había llegado el momento, no podían volver atrás. La verdad debía venir a la luz. Sin embargo, al repasarlo todo, una pregunta se instaló en su mente. ¿Era realmente capaz de enfrentar lo que estaba por descubrir? La respuesta se tornaba más pressing, mientras la intriga y el miedo se enredaban en su interior. ¿Qué secretos estaban realmente en juego? La inminente revelación estaba sentada en la punta de su lengua, mientras la oscuridad del pasado lo seguía acechando. ¿Podría salir victorioso de esta confrontación con su propia historia? El corazón de Julio latía descontrolado cuando Clara desdobló lentamente la carta. El pesado silencio en la habitación se volvió palpable, casi eléctrico, mientras la intriga giraba en torno a ella. La expectación de descubrir algo profundo se entrelazaba con su propio miedo, temía que el contenido pudiera trastocar la imagen que tenía de su familia. Había algo que no le dijo a mamá, dijo Clara, su voz temblando. ¿Por qué nunca se habló de esto? Ambos sintieron que esta no era solo una simple carta, sino el inicio de una secuencia de respuestas que prometían redibujar su entendimiento, pero también sus corazones. Julio, ansioso por el impacto que esto tendría en su vida, cocinó en su mente estrategias de cómo manejarlo. Sabía que una vez que abrieran esa puerta, no habría vuelta atrás. Es tiempo de confrontar esto, declaró Julio, casi como una afirmación a sí mismo. Debemos ser valientes. Clara asintió, aunque su rostro mostró una mezcla de resignación y desafío. La valentía no siempre era lo que se manifestaba en actos heroicos, a menudo, era simplemente el coraje de mirar hacia adentro. La carta refería a un conflicto pasado, más específicamente, a un desacuerdo familiar que había marcado un hito en la vida de su abuela. Hablaba de decisiones difíciles, sacrificios y, lo más desconcertante, de una traición que resonaba a través de generaciones. Con cada palabra, las emociones se intensificaban. Si esto es cierto, significa que durante años hemos cargado con el peso de secretos que dañaron las raíces de nuestra familia, reflexionó Julio, sintiendo un tirón en su pecho. Sin embargo, en el fondo, algo en él se encendía. Libros de autoayuda siempre hablaban de la importancia de enfrentar el dolor, pero nunca había creído que ese principio lo llevaría a su propio hogar, allí donde los secretos latían con fuerza debajo de la superficie. Decidió que era el momento de sumergirse en su emoción, de confrontar esa confusión en lugar de buscar escapar de ella. Al cerrar los ojos por un momento, visualizó cómo sería liberarse de esa carga. Tenía que canalizar su energía hacia la ejecución de un plan.
Quería conversar con su madre, aunque sabía que la resistencia sería feroz. A los días siguientes, la casa de su abuela se convirtió en el centro de sus esfuerzos. La búsqueda de la verdad no solo era sobre comprender el legado familiar, sino también sobre darle valor a su voz. Cada carta que revisaban se convirtió en un ejercicio de introspección. Encontraron fragmentos de sabiduría y dolor, lo que propició un diálogo interno, en el que Julio empezó a reconocer que su búsqueda no era solo una confrontación externa, sino un viaje de autodescubrimiento. Julio se encontraba ahora en una senda que, aunque oscura, destellaba oportunidades para la reconexión con sí mismo y con su familia. Se permitía sentir la tristeza, la rabia, y la confusión, sin embargo, también empezó a visualizar esos sentimientos como peldaños hacia un futuro más claro y auténtico. Finalmente, después de horas de repasar documentos y emociones, Clara rompió el silencio: si vamos a hacer esto, necesitamos hacerlo juntos. Abre la siguiente carta. Recibiendo la invitación, cada uno comprendió que, aunque el paso hacia lo desconocido era aterrador, también era una revelación, una oportunidad de forjar nuevas historias, destruyendo el ciclo de silencio que había dominado su familia. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero secreto no era solamente lo que la carta contenía, sino también a quienes se estaban convirtiendo al enfrentarlo. Era una promesa de cambio, un compromiso hacia la transparencia. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una inquietud perduraba: ¿estaban preparados para lo que revelaciones futuras podrían traer consigo? Con ese pensamiento acarreando en su mente, la pregunta final emergía: ¿hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para obtener la verdad necesaria en sus vidas? La atmósfera se tornó pesada, el viaje apenas comenzaba. La emoción de descubrir la próxima carta se detuvo en seco cuando Julio se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando, y con él, la oportunidad de enfrentar lo que había estado escondido por tanto tiempo. Clara, al notar el cambio de expresión en su hermano, preguntó: ¿estás bien? Sin embargo, su pregunta no fue suficiente para disipar la creciente ansiedad de Julio. La carta representaba no solo un esfuerzo por comprender su pasado, sino una obligación de enfrentarse a sus propios miedos. Decidido a no dejar que la confusión lo abrumara, Julio tomó la carta en sus manos. Mientras la desdoblaba, se sentía como un cirujano a punto de realizar una operación delicada. Una línea delgada separaba el conocimiento del dolor. La letra de su abuela era impecable y conocida, pero el contenido era desconocido y revelador. Había desgarradoras confesiones que delineaban una historia de sufrimiento, pero también un consejo inesperado: nunca temáis a la verdad, pues la verdad cura lo que el tiempo se esfuerza por ocultar. Las palabras resonaron en la mente de Julio y minaron su planteamiento inicial de los secretos familiares. A través de las letras se filtraba un mensaje claro: conocer la verdad podía significar abrir una herida, pero también podía ofrecer el bálsamo necesario para sanar. A medida que las palabras se anidaban en su corazón, la valentía que había buscado comenzó a tomar forma. Julio, ¿qué dice? Interrumpió Clara, su voz llena de expectación. Con un gesto casi involuntario, Julio se dirigió a su hermana y le entregó la carta. Pese a su deseo de meditar sobre el contenido, sentía en su interior la necesidad de compartir esa carga. No quería cargar solo con las revelaciones que, aunque potencialmente devastadoras, eran también la clave para su transformación personal. Mientras Clara leía, la atmósfera se hacía más densa. Los dos estaban inmersos en sus historias pasadas, desencadenando recuerdos y emociones que esperaban permanecer ocultos. Fue Clara quien planteó la pregunta crucial: ¿y si nos hemos estado preparando para cambiar nuestra propia historia? En ese instante, Julio comprendió que su viaje no terminaba con la búsqueda de la verdad familiar. De hecho, ese era solo el primer ladrillo en la construcción de la historia que deseaba edificar como individuo. Tenía que plantearse si estaba dispuesto a enfrentar a su madre y abordar la pesada tradición de ocultar las dificultades, la tradición que su familia había atesorado como si fuese un triunfo determinado. Julio empezó a esbozar un plan mental para su conversación con su madre. Tenía que ser honesto, pero también debía ser compasivo. Tras semanas de silencio y confusión, ¿cómo podría iniciar un diálogo sin que la dinámica familiar estallara? En su corazón sabía que era necesario, que debía abrir ese cruce que uniera sus emociones con la búsqueda de la verdad. El día anterior a su conversación, Julio consultó con Clara sobre sus propios objetivos. Quiero que, al final de esto, podamos comprendernos mejor. No solo por el pasado, sino para encontrar un camino que nos lleve hacia la reconciliación, hacia el inicio de nuevas tradiciones, confesó con sinceridad. Clara asintió, y en sus ojos brillaba el mismo deseo de transformación. Cuando la mañana siguiente llegó,
Julio sentía que cada latido de su corazón le acercaba más a la verdad que había anhelado. Sin embargo, un pensamiento inquietante asomó a su mente. ¿Estaba preparado para escuchar todas las respuestas, sean cuales fueran? La incertidumbre se presentó como un eco que resonaba en su conciencia. Mientras la hora se acercaba, Julio quedó absorto en sus planes y propósitos, convencido de que un cambio era inevitable. Con la mente en su madre y el destino ya sellado, miró por la ventana al hogar familiar, atrapado en su propia transformación. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su determinación. Había un secreto adicional mencionado en la carta, uno que había permanecido en las sombras, y Julio no sabía si estaba listo para enfrentarse a ello, y con el pecho apretado y la mente revoloteando entre múltiples posibilidades, se preguntó, ¿qué tan lejos llegarían para descubrir y posiblemente, desenterrar aún más dolor? Así, el punto de inflexión se perfilaba ante él, atado a la incertidumbre de lo que revelaría la inminente conversación con su madre. Un escalofrío recorrió su columna, el verdadero desafío apenas comenzaba. La conversación se aproximaba como una tormenta esperada, llena de relámpagos y truenos, que significaría un antes y un después en la vida de Julio. Se despidió de su hermana con un gesto de complicidad y un último vistazo al cielo que reflejaba su propio estado emocional, nublado y cargado de tensión. Sentado en la mesa del comedor familiar, cada minuto se sentía como una eternidad. Las palabras que había ensayado mentalmente parecían difuminarse ante la realidad de su madre, que entró en la habitación con una mezcla de tranquilidad y anticipación. Su presencia era reconfortante, pero también intimidante. «Hola, mijo. Pareces pensativo», dijo su madre, alargando su mano en un gesto maternal que ahora se sentía más como una trampa. Julio respiró hondo, sintiendo que batía contra un océano de emociones. ¿Era realmente el momento adecuado para desvelar las heridas? Mientras su mente giraba, recordó el consejo de su abuela, la verdad sana. Pero, ¿qué tipo de sanación traería esta verdad? «Quería hablarte de algo importante», comenzó, su voz temblando ligeramente. La mirada de su madre se tornó seria, y ese fue el primer indicio de que el camino que estaba a punto de recorrer sería más difícil de lo que había anticipado. «De mis orígenes», continuó, «de lo que he descubierto sobre nuestra familia». Cuando mencionó la carta, el rostro de su madre se endureció y una mueca de preocupación crujió sus labios. «¿Qué has leído, Julio?». La pregunta llevaba consigo una carga de fragilidad que ambos sabían que podía desmoronarse con facilidad. El aire se espesó, como si la habitación hubiera tomado vida y susurrara advertencias. «Es sobre mi abuela y las decisiones que tomó», respondió, sintiendo que su cuerpo temblaba bajo el peso de la verdad embriagadora. Observó a su madre, notando la palidez que se acumulaba en su rostro. «Tu abuela», comenzó, su voz entrecortada. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «No, no creo que debas saber más». En ese momento, Julio comprendió que cada palabra oculta era un hilo que sostenía no solo su historia, sino también las tradiciones familiares de callar el dolor. «¿Por qué no puedo saber? ¿Cuál es el miedo? ¿El miedo a que conozca la verdad o a enfrentarla juntos?». Levantó el tono, impulsado por una rabia que había estado latente. La confrontación, que había temido, estaba ahora a sus puertas y, aunque sentía que se adentraba en un terreno peligroso, la urgencia por desenterrar la verdad era más poderosa. Se detuvo por un instante, sopesando el impacto de su desafío. Era un punto de quiebre, no solo para ellos, sino para la forma en que él se veía a sí mismo. Comprendió que estaba dispuesto a asumir el costo de la revelación, incluso si eso significaba perder la imagen idealizada de su madre. «Necesitamos ser honestos si queremos avanzar. Ni tú ni yo podemos seguir cargando con los secretos del pasado». Una sombra de conflicto cruzó el rostro de su madre. Julio sintió que su corazón latía con fuerza, deseando que su madre se uniera a él en este nuevo capítulo de sus vidas. Era un momento de cambio necesario, una redefinición de su relación que podría catapultarles hacia una nueva etapa de comprensión. Finalmente, la mirada de su madre se aflojó. «Tal vez es hora de que algunos secretos salgan a la luz», admitió, casi en un susurro. No había promesas de que sería fácil, pero había un destello de esperanza en sus ojos. En ese momento, Julio se dio cuenta de que la verdad no solo podría liberar sus miedos, sino avanzar inexorablemente hacia una nueva tradición emocional. Sin embargo, justo cuando sentía que su voluntad estaba rindiendo frutos, un pedido de auxilio interno sacudió su ser. ¿Y si al final de todo, descubrían algo que separaría aún más las piezas?
La carta mencionaba un secreto adicional, y aunque un paso adelante había sido dado, un abismo desconocido se extendía ante él. Julio sabía que lo peor podría estar por venir. ¿Qué caso se derivaría de este momento? La verdad, con su poder liberador, al mismo tiempo contenía un peso que nadie podía medir. Mientras la conversación avanzaba, un pensamiento pervasivo llenó su mente. ¿Estaba preparado para la verdad que se avecinaba? La tensión se intensificó, como un hilo a punto de romperse, y solo el tiempo revelaría si el camino hacia la sanación sería el camino hacia la ruina. La revelación de su madre colgó en el aire como un eco persistente, y Julio sintió que su vida pendía de un hilo. Sabía que continuar la conversación era crucial, que cada palabra podía acercarlos a una solución o, quizás, alejarles para siempre. A medida que su madre procesaba la invitación a enfrentarse a su pasado, una mezcla de determinación y temor lo abrumó. Quiero entender por qué hay tantas cosas ocultas, insistió, su voz apenas un susurro. Si enfrentamos de una vez la verdad, quizás podamos construir algo nuevo entre nosotros. Esto puede liberarnos. El rostro de su madre se transformó, no en dolor, sino en resignación. Era evidente que había batallas en su interior, y a pesar de su vulnerabilidad, sentía que su madre también se preparaba para una confrontación. Esa chispa de desafío en sus ojos ofrecía a Julio una oportunidad inesperada. Aprovechando el momento, se levantó y comenzó a caminar por la habitación, imitando la energía impulsiva que brotaba de sus pensamientos. Recorría cada rincón donde tantos recuerdos parecían atrapados, sintiendo cada paso como un avance hacia lo desconocido. Mamá, somos más fuertes de lo que crees. Enfrentemos juntas esa historia. Puedo sentir que si no lo hacemos ahora, jamás lo haremos. Su madre lo observaba, una mezcla de admiración y tristeza reflejada en su mirada. No siempre la verdad es un regalo, Julio, argumentó, pero su tono carecía de la fuerza defensiva que había mostrado previamente. A veces, es una carga que amenaza con aplastarnos. Pero si no la enfrentamos, estamos condenadas a vivir en la sombra de lo que pudo haber sido, replicó Julio, convencido de que cada palabra podía ser un paso hacia su propia liberación. Sentía que la necesidad de hablar era mayor que cualquier temor que pudieran sentir ambos. Para él, sanar no era solo una opción, era un imperativo ético. Con una claridad renovada, su madre finalmente cedió. Está bien, querido. Lo haremos, pero debes prepararte para lo que puede surgir. La verdad sobre tu abuela es compleja y dolorosa. Las palabras de su madre estaban impregnadas de una mezcla de tristeza y amor. Ella sabía que cada revelación podría herirlos, pero el deseo de compartir esa carga se había vuelto más fuerte. Mientras se sentaban juntos, la atmósfera cambiaba lentamente. Un ciclo de confianza comenzaba a gestarse entre ellos, una conexión forjada en la fragilidad de la vulnerabilidad. Era un paso en el que ambos estaban dispuestos a arriesgarse, a explorar lo inexplorado. Sin embargo, la inquietante mención de un secreto adicional seguía acechando en el fondo de su mente. Julio se preguntaba qué más podría descubrir en esta búsqueda de la verdad. Cada respuesta podría abrir una nueva puerta, cada respuesta podría cambiarlo para siempre. Al cerrar los ojos, imaginó los posibles escenarios, el pasado de su abuela, las decisiones que había tomado, lo que había sido sacrificado. Sería posible que, en este revuelo emocional, encontrara un sentido más profundo de identidad y pertenencia. La intensidad de la búsqueda por la verdad había avivado en él una chispa de curiosidad insaciable. La revelación de lo desconocido se acercaba, y el eco de sus emociones resonaba en su pecho. Nunca había sentido tanto miedo y al mismo tiempo tanto poder para cambiar su destino. Solo un instante de silencio bastó para recordar que la verdad tiende a ser impredecible. Con determinación recién descubierta, se preparó para lo que pudiera venir. ¿Realmente estaba listo para enfrentarse a su historia familiar? La puerta del pasado estaba a punto de abrirse, y con ella, todo lo que había creído saber sobre su familia podría desmoronarse. ¿Sería la verdad un bálsamo para sus heridas o un golpe devastador? La inquietante posibilidad de que su vida se transformara por completo lo mantenía en vilo, y sobre todo, lo motivaba a seguir adelante. Con cada intropresión, su mente giraba en busca de respuestas, hasta que una nueva pregunta, más alarmante que las previas, lo sacudió. ¿Podría un descubrimiento cambiar su propia percepción de sí mismo? Julio respiró hondo, absorbiendo la atmósfera contenida en la habitación. Las palabras nunca pronunciadas y los secretos tejidos a lo largo de los años comenzaron a tomar forma en su mente. Se sentó frente a su madre, sintiendo el peso de la historia que deseaban desentrañar. Habían dado un paso significativo,
pero el camino que tenían por delante no prometía ser fácil. La verdad podía tener múltiples facetas, tal vez había más en juego de lo que imaginaban, y esta incertidumbre generaba un nudo en su estómago. Al mirar a su madre, se dio cuenta de que ambos estaban al borde de un abismo emocional, y la decisión de saltar correspondía a ellos. ¿Cómo quieres que empecemos?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Era su deseo de conectar lo que lo impulsaba, pero la inquietud sobre las posibles repercusiones de la verdad lo mantenía alerta. Comencemos con tu abuela, sugirió su madre, sus ojos reflejando un brillo de nostalgia. Fue una mujer fuerte, pero sus elecciones la llevaron por caminos oscuros. Julio sintió un estremecimiento recorrerlo. Sentía que cada revelación que pudiera surgir formaría parte no solo del legado familiar, sino de su propia identidad. Repasando los recuerdos, su madre empezó a contar historias de su infancia. Relatos de traiciones y secretos que envolvían a su abuela, historias que hasta ahora había mantenido en un rincón remoto de su mente por el temor a que el pasado arrastrara consigo el presente. Ella hablaba acerca de la relación compleja que había tenido con su padre, de decisiones tomadas con desesperación y de sacrificios que llevaban una pesada carga emocional. Cada palabra despertaba ecos en Julio, la complejidad de su propia vida se iluminaba al entender el trasfondo de su historia familiar. Conforme las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, una mezcla de rabia y compasión se agitaba en su interior. Se dio cuenta de que también se enfrentaba a su propio dolor, a las expectativas que había llevado como una máscara para encajar en la vida que había elegido. La búsqueda de la verdad no solo los unía a su madre y a él, sino que también le brindaba a Julio una ventana para cuestionar su propia narrativa. «Es fascinante y frustrante a la vez», exclamó, sus palabras fluyeron, mientras sus pensamientos se alineaban. «Nunca entendí del todo lo que eres o has sido. Ahora veo que, para sanar, necesito aceptar no solo tu historia, sino también la mía». En sus ojos, la resolución comenzaba a cristalizar. «Estamos liberándonos de esas sombras. Tal vez estoy preparado para enfrentar lo que me ha traído hasta aquí, pero eso implica desafíos que nunca pensé que tendría que asumir», dijo en un susurro, consciente de que enfrentarse al pasado no solo les daría respuesta a sus preguntas, sino que también les otorgaría la fuerza para reinventarse. El ambiente era electrizante, su madre asintió, y con un brillo de reconocimiento en sus ojos, supo que la transformación no sería solo para él. Habría un nuevo nivel de entendimiento entre ellos, un camino hacia la resiliencia que se había germinado de lo más profundo de su sufrimiento compartido. Sin embargo, entre el desenredo de verdades y revelaciones, la mención de ese secreto adicional continuaba suspendida en el aire. La inquietud se alzaba como una sombra. ¿Qué otra cosa había quedado oculta? El reconocimiento de que este nuevo entendimiento podía abrir viejas heridas dejó a Julio con más preguntas que respuestas. «Sé que hay algo más, algo que me hará replantear todo lo que soy», murmuró, el deseo de descubrir lo desconocido se hacía más fuerte que nunca. Estaría dispuesto a sacrificar su visión del mundo y su identidad para abrazar la compleja realidad que se le presentaba. El eco de esa posibilidad resonaba en su mente. Julio se sintió inclinado a avanzar, a profundizar en la historia oculta que ansiosamente esperaba ser revelada. Podría ser que en ese proceso de exploración y entendimiento entre ellos, encontrara una verdad esencial sobre sí mismo, una verdad capaz de convertir su dolor en fortaleza. Mientras la noche avanzaba, el destino de ambos pendía de un hilo, y el verdadero desafío de sus vidas apenas estaba comenzando. Julio sintió el aire de la habitación volverse denso, casi cargado, mientras su madre se sumía en una profunda meditación sobre el pasado familiar. Aquello no solo era una conversación, era un viaje hacia lo desconocido que prometía desdibujar los contornos de su propia vida. Sabía que en el momento en que se desvelara esa verdad oculta, ya nada podría permanecer igual. «Tu abuela tuvo una relación complicada con la lealtad y la traición», empezó su madre, su voz era un susurro temeroso. «Sus decisiones muchas veces estaban motivadas por el amor, pero también por el miedo. Ella se enfrentó a elecciones difíciles y nunca habló de ellas con claridad, incluso con nosotros». Julio se sintió arrastrado a cada relato, sumergiéndose en el dolor ajeno. Aquellas historias no solo comunicaban un legado de heridas, sino que comenzaban a reflejar sus propios miedos y frustraciones. En su mente corrieron imágenes de sus fracasos. Se preguntaba si las elecciones de su abuela habrían sido sus propias elecciones, en otro tiempo y lugar. «¿Acaso me estoy convirtiendo en mi abuela?», pensó. Una angustia se asomaba en su pecho. Cuando su madre mencionó la posibilidad de un secreto adicional, el corazón de Julio se aceleró.
No podía ignorar que había algo aún más pesaroso en su historia familiar, era como si un velo oscuro cubriera la esencia de quienes eran. Su deseo de comprender se transformó rápidamente en una especie de determinación casi desesperada. Por favor, cuéntame más, insistió, su voz reflejando tanto urgencia como vulnerabilidad. Su madre vaciló, los recuerdos cruzando su rostro como sombras no deseadas. A veces pienso que las personas temen más a la verdad que a la mentira. Pero se necesita valentía para enfrentarla, dijo su madre, y en esos momentos, Julio se dio cuenta de que el desafío no solo era de ella. Él también debía ser valiente. Tenía que aprender el coraje de mirar profundamente en su propia vida, incluso si eso significaba enfrentarse a verdades dolorosas que nunca había querido pronunciar. Mientras su madre continuaba, las palabras pronunciadas tocaban aspectos oscuros de su familia, y Julio se sentía cada vez más abrumado por la carga emocional. Se dio cuenta que una parte de él siempre había evitado la verdad sobre su propia identidad, así como su madre había evadido la complejidad de su crianza. ¿Y si el secreto que buscamos está relacionado a mí? Se preguntó en silencio, una revelación comenzando a germinar en su mente. Cada recuerdo compartido era un paso más hacia la aceptación de sus propios errores. La vulnerabilidad compartida repasó los límites de su relación, haciéndolos más humanos el uno al otro. ¿Sería esa la clave para romper los ciclos de dolor? Quiero que sepas que lo haré, le dijo Julio a su madre con una firmeza inesperada. Estoy listo para explorar esto. Para hacer frente a lo que venga. No solo quiero saber más sobre nuestra familia, quiero entender cómo me ha moldeado. La intensidad de su compromiso resonó en el aire y creó un espacio donde la esperanza y el miedo coexistían. La decisión de enfrentar el pasado se transformó en un acto de rebeldía contra el silencio que había prevalecido durante años. Una nueva identidad comenzaba a formarse en su interior, lejos de lo que había sido y cerca de lo que podría llegar a ser. Sin embargo, mientras cada declaración derribaba muros emocionales, la mención del secreto quedó flotando como un espectro. La inquietud regresó con más fuerza, llenando el espacio de preguntas aún más profundas. La noche se hacía más pesada con la anticipación. Julio sabía que debía seguir adelante. Entonces, ¿cuál es ese secreto que mantiene a la verdad escondida en sombras? Hay algo que no sabemos. La duda lo carcomía, y la posibilidad de que su vida permaneciera atada a un hilo del pasado parecía inminente. La revelación estaba a la vuelta de la esquina y el eco de la autoexploración continuaba retumbando en su mente, llevándolo a cuestionar si estaba listo para enfrentarse a todos los aspectos de su historia familiar. Porque solo al final del oscuro túnel de la verdad, podría encontrar la luz que necesitaba. Conforme la conversación avanzaba, Julio sintió un cambio profundo en su interior. Había tomado la decisión de enfrentarse a su historia familiar, y esa elección se transformó en un punto de inflexión. La interacción con su madre, inicialmente repleta de miedo y tensión, se había transformado en una oportunidad de purificación emocional. Cada palabra compartida fue un paso hacia la sanación, un camino que no solo le ofrecía entendimiento sobre su familia, sino también sobre sí mismo. La revelación de que la verdad podía ser un bálsamo, aunque doloroso, resonaba en su mente. No temamos lo que pueda surgir, afirmó con confianza. Aquel momento ya no era una amenaza, representaba una promesa de liberación. Su madre, aún con el rostro pálido, asintió. Es cierto, mi hijo. El miedo ha estado presente por mucho tiempo, pero creo que la verdad debe salir a la luz. Julio, apoyándose en la fortaleza adquirida, comenzó a explorar con su madre el legado familiar que habían compartido. En lugar de temer la confrontación con sus demonios, eligió ver la oportunidad de reconstruir su identidad. Cuando comprendamos lo que nos ha hecho quienes somos, podremos finalmente liberarnos de esas cadenas. Las palabras de Julio resonaron en el espacio, un eco de su determinación y valentía recién descubiertas. Al ir desgranando las historias de su abuela y los secretos que habían marcado su historia familiar, sintió como las viejas heridas empezaban a sanar. Descubrieron no solo conflictos y traiciones, sino también amor y sacrificio, hilos que forjaban el tapiz de su existencia. Cada revelación se convirtió en un paso hacia la conexión genuina que tanto anhelaba con su madre. Con cada honestidad compartida, Julio comenzó a sentir cómo se desvanecía la carga que había llevado durante años. Las anclas del pasado que lo atormentaban dejaban de tener poder sobre él, se transformaban en lecciones. Como familia, estamos en la búsqueda de una nueva narrativa. El concepto resonó con él mientras se dio cuenta de que habían comenzado a escribir una historia diferente, una en la que el entendimiento y la transparencia prevalecían. Un día,
mientras revisaban viejas fotografías, Julio se detuvo un momento. La visualización de los rostros sonrientes de sus antepasados le llenó de un renovado sentido de pertenencia. En aquellos rostros vio su propia historia, una línea entrelazada que siempre había estado presente, pero que nunca había logrado distinguir. Ahora entiendo, susurró, con lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Su madre, con el corazón lleno de emoción, tomó su mano. Estamos construyendo una nueva herencia, Julio. Un legado de verdad y conexión. El viaje de exploración continua llevó a momentos de risa, reflejo de antiguos recuerdos, así como a lágrimas por el dolor que habían vivido. En cada paso, la conexión entre ellos se fortalecía, permitiendo que el pasado dejara de ser un peso y se convirtiera en una plataforma para el futuro. Julio se dio cuenta de que su propio crecimiento personal estaba íntimamente ligado a la historia de su familia, sus miedos, inseguridades y sueños ahora formaban parte de un todo significativo. La culminación de su transformación se concretó cuando, en una reunión familiar donde todos los secretos habían sido desenterrados, Julio tomó la palabra. En lugar de ser el niño atormentado por las expectativas, se erigió como un hombre seguro y resuelto. Hoy celebramos nuestra verdad, comenzó. A partir de este momento, todas las historias contadas y no contadas nos unificarán en la autenticidad. Las miradas estaban fijas en él, y en aquel instante, sintió la aceptación y el orgullo de una narrativa compartida. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Julio comprendió que había conquistado más que su herencia familiar. Había logrado la aceptación de sí mismo, el entendimiento profundo de sus raíces y un cambio en su relación con su madre y su familia. Se había convertido en un individuo capaz de transformar el dolor en pasión, la tristeza en compasión. Al final, no solo se trataba de descubrir verdades ocultas, sino de forjar lazos nuevos y significativos. Luego de atravesar el abismo emocional, Julio salió del viaje como un hombre que no solo conocía sus orígenes, sino que se erguía con confianza en su nuevo futuro. La casa de su abuela, ese antiguo refugio, había sido testigo de su evolución. Julio sonrió, por fin sintiéndose completo. La transformación personal había llegado a su clímax, y una nueva vida lo esperaba. La herencia que había temido ahora lo empoderaba. La última pieza de su viaje se había colocado, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. Ahora, la historia de Julio entra en el capítulo final. Para aquellos que han seguido su viaje, piensen en cómo también pueden enfrentar sus propios secretos, hallar verdad en el dolor y construir conexiones significativas. Es momento de que cada uno tome el control de su narrativa. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas se unan a estos viajes de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.